Muy bien, estamos una vez más, lectura número 6, parte 4, y continuamos reafirmando el pacto del Señor y de sus promesas. No se olvide que estamos hablando de la unificación del Pentateuco y hablando en particular de la promesa, que la elección, la liberación, el pacto, la ley y la tierra. Son los 6 elementos que une el Pentateuco y por consecuencia une el Antiguo Testamento y por consecuencia une el Nuevo Testamento y por consecuencia une toda la Biblia. Ahora, si tú vas eliminando el Pentateuco, tú tienes que eliminar los 6 elementos. Y si así es el asunto, bueno, tú tienes que eliminar la salvación. Note una vez más cómo se va reafirmando estas promesas. Se renueva en cada generación de los patriarcas. Isaac, mira bien conmigo, Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Mira lo que él dice en versículos 2, 3 y 4. Ahora me recuerdo cuando yo estaba en Inglaterra, en ese seminario que yo estaba dando, y entramos en este argumento. Cuando yo terminé con ellos, me quedaron mirando y dijo, wow, nunca había leído eso. Yo dije, ya, y ustedes son los profesores del seminario, eso es lo que me asusta más. Porque ves, mira, si tú tomas que hay la promesa, ¿no? Y elección, Dios es el que escoge, ¿no? El hombre no escoge a Dios, Dios escoge al hombre, ¿no? Elección. ¿Okay? Si tú puedes eliminar la promesa, elección, y luego tú puedes eliminar la liberación y luego el pacto, luego la ley y la tierra, ¿no? Tú en esencia lo que estás haciendo es eliminando la salvación. Dios no es el que escoge, vos es el que escoge, y con razón, y como no hay una promesa, mis hermanos, y no hay un pacto, y no hay una tierra, tú puedes perder la salvación. ¿Ves el hilo del argumento? Y aquí yo estoy hablando con estos profesores, y le estoy mostrando, mira, y dije, mira, por aquí no termina. Mira la promesa que se le hizo a Isaac. Mira bien. Génesis capítulo 26, versículos 2, 3, 4, dice, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo, ¿y qué? Y te bendeciré, dice, ¿por qué? Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Mira la tierra, te recuerda que es el último elemento. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia en todas estas tierras, y en tu simiente será bendecida todas las naciones de la tierra. Bueno, ahora tenemos Abraham, Isaac, ahora mira, Jacob o Israel, la misma persona. Mira la promesa con él. En Génesis capítulo 28, ¿qué es lo que él dice en versículo 13? Génesis capítulo 28, versículo 13. ¿Qué es lo que él dice ahí? Mire bien. Dice, y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y tu descendencia. Note la promesa. Capítulo 35, libro de Génesis, versículo 11. Capítulo 35, versículo 11, 12 y 13. Mira bien. También le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. A la tierra a que di a Abraham y a Isaac. Note las generaciones. A ti la daré y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él. ¿Te recuerdas José? José y sus hijos.
No estamos hablando del hermano José Rodríguez aquí. Estamos hablando de José y sus hijos aquí. Mira, Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 40. Ahora, no te recuerda que dije que Génesis está dividido en dos secciones. Génesis capítulo 1 hasta el 11 y luego Génesis capítulo 12 hasta 50, que es la historia patriarcal, ¿no? Noten las promesas que fluyen de capítulo 12 hasta el fin del libro de Génesis. Capítulo 48 dice esto en los primeros 6 versículos y aquí está la promesa hacia José y a sus hijos. Dice, y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y cuando se le avisó a Jacob diciendo, he aquí a tu hijo José ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Entonces Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré fecundo y multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión, mira dice, en posesión que perpetua. Ahora pues, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son Efraín y Manasés, serán míos como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Miren lo que le hace. Ahora, luego su cumplimiento se manifiesta de manera específica en la liberación iniciada con el Éxodo. Ahora subí el libro de Éxodo, capítulo 6. Este es el mismo proceso que voy llevando a los profesores en el seminario en Inglaterra y les voy enseñando. Y mira, y el estudio era el libro de Salmos. Pero el problema es que en los Salmos estuvimos topando continuamente ¿con qué? Con el Pentateuco. Mira, abre su Biblia, Éxodo capítulo 6. Y en Éxodo capítulo 6, yo creo que tú veas conmigo, y también al final de Pentateuco en la palabra de Dios a Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 6, versículos 6, 7 y 8, y luego el último libro, y vamos a Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, del 1 al 4. Hay 2 secciones que vamos a leer, te quiero mostrar. Porque, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy presentando un argumento, estoy presentando, por decirlo así, mis evidencias, mi constancia, de que el Pentateuco está unido, no está dividido. Esto no fue unos cuentos que se le ocurrió en la mente de alguien de hablar. Éxodo capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Por tanto, di a los hijos de Israel, dice, yo soy el Señor y yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Otra vez, estamos hablando de los egipcios. Y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo que mío y yo seré que vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, y os lo daré por heredad. Yo soy el Señor. Note otra vez, la promesa otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. El último libro del Pentateuco, de Deuteronomio capítulo 34, por favor, mira, versículo 1, 2, 3 y 4. Y subió Moisés desde la llanura de Moab, ante el monte de Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró
toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, a la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y a la llanura del valle de Jericó y la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar ¿a quién? A Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo que, dice, yo la daré ¿a quién? A tu descendencia. Te he que permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y en otra palabra, todavía, a este punto en el relato histórico bíblico. Ahora, el propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la narración está dado en que esta no aparece en forma aislada. Es importante. Todo el relato cobra un significado histórico y teológico especial dado la relación que lo vincula con su prefacio, el prólogo primitivo, que es Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11. Ese es lo que se nombra el prólogo primitivo. Y luego la segunda parte es de Génesis capítulo 12 al 50. A diferencia de Génesis capítulo 12, cuyo eje central es el tema particular de la promesa y la elección, el interés central de Génesis capítulo 1 hasta el 11, que es universal. Se remonta a los orígenes últimos, la creación de todas las cosas, del hombre y de la mujer en particular. Luego, expone en términos teológicos la forma en que el hombre y la mujer llegaron a la situación que han mantenido desde tiempos remotos, en guerra consigo mismos, alienados y separados de Dios y sus semejantes, en un mundo dividido y desordenado, en el que se enfrentan nación contra nación, grupo social contra grupo social, individuos contra individuos. Ahora, el autor aquí presenta un panorama sombrío remontándose a los orígenes y el surgimiento del pecado desde la desobediencia del primer hombre y a la primera mujer en el jardín de Edén. Y esto lo podemos ver con claridad en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3. Y luego entramos en Génesis capítulo 4. Abren sus Biblias en Génesis capítulo 4. Y en Génesis capítulo 4 hallamos lo siguiente en los primeros 16 versículos. Aquí pasando por el fratricidio de Caín, ¿no? Mira bien. En Génesis capítulo 4 dice, en versículo 1 al 16. Y el hombre conoció a Eva y dice, hermano Eric, ¿por qué tenemos tantos versículos que leer? Yo, hombre, esta es la Biblia, es un estudio de la Biblia. Hola. ¿Y cuántas veces ustedes han leído la Biblia hasta este extento? Que a mí no me importa, nosotros vamos a estudiar y vamos a leer la Biblia. Para eso estamos aquí, la Biblia. Mis comentarios no tienen nada que ver con el asunto es qué es lo que dice el Señor en su palabra. Y el hombre conoció a Eva, a su mujer, en versículo 1, y ella concibió y dio luz a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con la ayuda del Señor. Después dio luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín, su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado
y porque se ha desnudado tu semblante. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, dice, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de qué? De la tierra, que ha abierto su boca para recibir tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás, ¿dónde? En la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Y aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matara. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Luego, ¿qué es lo que tenemos? La venganza, ¿no? La venganza homicidia expresada en ¿qué? En el jactancioso canto de Lamec. Porque ¿qué pasa? Lamec comienza a cantar. Estamos en el mismo capítulo, ¿no? Acabamos de leer del versículo 1 al 16. Ahora mira lo que sucede del versículo 17 hasta 23. Y esta es una canción. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió, dio luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó Enoc como el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metasuael, y Metasuael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y Ada le dio a luz a Jabal, y el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Y dice, y su hermano se le llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la liria y la flauta, ¿no? Y su hermano, y mira lo que dice, y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo un utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Y le dice, y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestar oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y un muchacho por haberme pegado. Noten, la corrupción en general de la humanidad tan abominable que mereció el diluvio en Génesis capítulo 6. No se olvide, tenemos la promesa, la elección, tenemos la liberación, tenemos el pacto, la ley y la tierra. Pero mira cómo se va desarrollando los 6 elementos dentro del Pentateuco. Llega el momento donde la corrupción general de la humanidad tan abominable que Dios toma la decisión de destruir absolutamente todo a través del diluvio en Génesis capítulo 6. ¿Hasta qué? Hasta la destrucción de la unidad original de la humanidad a quedar esparcida en el desorden de la tierra. Es lo que le dice. Que se le revela ¿dónde? En el relato de la Torre de Babel. Ahora llegamos al capítulo 11. El autor del Génesis capítulo 1 al 11, por medio de ¿qué? De la exposición del plan global de la historia pristina, se propone así hacia el final dejar planteada con toda gravedad de la pregunta sobre la futura relación de Dios con la humanidad esparcida, dividida y alineada. Ahora, ¿fue la culpa de Dios? Obviamente que no.
Dios, a pesar de todos los acontecimientos de parte del ser humano, Él todavía está desarrollando un plan. Y el plan es la promesa, ¿no? La elección, luego tiene la liberación, luego tiene un pacto, tiene la ley y la tierra. En esa orden Él está presentando la salida en cual el Pentateuco presenta y se repite y se reafirma a través de todo el Antiguo Testamento. Ahora la pregunta: ¿se ha agotado la tolerante paciencia de Dios? ¿Habrá abandonado las naciones para siempre con ira? Esa es la pregunta. Porque cuando llegamos a Génesis capítulo 6, el gran diluvio. Y luego llegamos a Génesis capítulo 11, en la torre de Babel, Él destruye todas las lenguas y deja a todo el mundo en una forma que no se pueden, descomunicados, no se pueden comunicar. Dice que Dios se hartó, está cansado de ellos. Él no va a cumplir con las 6 cosas en que forma el núcleo, el plan, en ninguna manera. En ninguna manera. Solo a la luz de esta introducción puede comprenderse la importancia y el significado de la elección y también la bendición de Abraham, que sigue ¿dónde? Inmediatamente a la genealogía y separa los prólogos primitivos y patriarcal, y que encabeza como epígrafe la historia de los patriarcas. Ahora, el contraste, pues, entre Génesis en capítulo 1 hasta el 11, la historia subsiguiente más particularizada de promesa, elección, liberación y pacto, es que es el marcado y sorprendente. Esta última se ofrece deliberada y conscientemente como respuesta a la primera. En el trato especial de Dios con Abraham y su descendiente radical a la respuesta y a la angustia de toda la familia humana. Ahora, si tú puedes captar eso y comprenderlo, puedes ver que el Génesis, solamente el Génesis, está dividido en 2 secciones. En el Pentateuco observen pues 2 secciones principales, que es Génesis 1 hasta el 11, que se estudia así, y luego del Pentateuco, estamos hablando, y Génesis capítulo 12 hasta el fin del Deuteronomio. Esas son las 2 secciones del Pentateuco. Hay 2 secciones de Génesis, Génesis 1 al 11 y Génesis 12 al 50. Pero el Pentateuco, como es uno que estamos hablando, está dividido en 2 partes. Bienvenido una vez más, estamos en lectura número 6, parte 5, continuando con nuestra plática sobre esta sección de la clase que se titula el Pentateuco. Y si se recuerdan la última vez, estuvimos hablando, ¿no?, que el Pentateuco está dividido en varias secciones. Y aquí en el Pentateuco se observan pues 2 secciones principales. Hay 2 secciones principales. Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11 es la primera sección. Es importante que tú comprendas que esa es la primera sección del Pentateuco, que son 5 libros, ¿se recuerdan? ¿No? Génesis, Éxodo, ¿te recuerdas? Levítico, Números y Deuteronomio. La primera sección, si tú unes esos 5 libros juntos, es Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, y luego la segunda sección es Génesis capítulo 12 hasta Deuteronomio capítulo 34. Génesis capítulo 12 hasta Deuteronomio capítulo 34. En otra palabra, esto está dividido, ¿no? Y tenemos que comprender que la relación entre ambas es preguntas y respuestas, problemas y soluciones. Pregunta y respuesta, problema y solución, se le clava en entre aquí. Y esto es importante.
Se nos presenta a nosotros la realidad de la creación y luego los problemas. En los primeros 11 capítulos de Génesis, que es el Pentateuco de los 5 libros. Luego de capítulo 12 hasta Deuteronomio capítulo 34, se convierte en respuestas y soluciones. En respuestas y soluciones. En Génesis capítulo 12, abre su Biblia, en Génesis capítulo 12, porque ahora estamos entrando en la segunda sección. En Génesis capítulo 12, en versículo 3, note y a ver si te recuerdan de la promesa que Dios había hecho con ¿quién? Con Abraham, ¿no? Y si nosotros comenzamos en versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendecido, ¿no? Y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré y serán benditas en toda la tierra, en todas las familias de la tierra, ¿no? Él obviamente, él proclama y él declara una bendición para aquellos que bendicen al pueblo de Israel. Él va a maldecir a aquellos que maldicen al pueblo de Israel, ¿no? Y dice, y te serán a los de Israel, ¿no? Van a ser benditos o benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esta estructura que acabo de hablar, dividiendo el Pentateuco en 2 secciones, ¿no? No solo manifiesta la unidad del Pentateuco, pero también revela además que la estructura que comienza aquí se extiende más allá del Pentateuco. En él solo se halla el principio del proceso de la historia redentora. El fin y el cumplimiento aparecen después de Deuteronomio capítulo 34, de hecho, después de todo el Antiguo Testamento. Uno de los retos que nosotros enfrentamos es no sabiendo cómo acercarnos al Antiguo Testamento. Y la clave del Antiguo Testamento son los primeros 11 capítulos de Génesis. Después de Génesis capítulo 11, comenzando con capítulo 12 de Génesis, comienza específicamente hablando de preguntas y respuestas de Génesis 12 hasta Deuteronomio capítulo 34, también problemas y soluciones de Génesis capítulo 12 hasta Deuteronomio capítulo 34. Pero ese es el principio, ¿no?, de todo el Antiguo Testamento, que va revelando, desampacando y desarrollando para nosotros, ¿no?, la historia redentora de Dios hacia adelante para su pueblo. El Antiguo Testamento no ofrece en ninguna parte la solución última al problema universal que con tanta agudeza se expone específicamente en los primeros 11 libros de Génesis o la primera sección principal del Pentateuco. El Antiguo Testamento efectivamente presenta una historia de redención, pero es una historia incompleta que no llega a la culminación plena. Al final del Antiguo Testamento, Israel aún aguarda la consumación definitiva en que la esperanza se cumpla y la promesa se haga realidad. De modo que la transición que nosotros encontramos de Génesis 1 a Génesis capítulo 11, a los capítulos 12 en adelante, ¿no? No solo es una de las partes principales del Antiguo Testamento, sino una de las más importantes de toda la Biblia. Allí comienza la historia de redención que aguarda la proclamación de la buena noticia de la nueva acción redentora de Dios en la persona que se encuentra en Jesucristo. Solo entonces se hallará la forma en que la bendición de Abraham bendiga a todas las familias de la tierra. Ahora el Pentateuco tiene un final abierto, pues la historia de la salvación que se inicia allí aguarda la consumación en el Hijo de Abraham, y eso lo sabemos porque Mateo capítulo 1, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo
versículo 1, a ver si recuerdo lo que dice ahí, ¿no? Dice que el libro de la genealogía de ¿qué? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es hasta que llegamos a Mateo 1:1 que podemos ver, ¿no? La consumación, ¿no? En el hijo de Abraham, que es Jesucristo, quien atraerá a todos hacia a sí mismo, porque eso es lo que dice en Juan, una vez más, en Juan capítulo 12, específicamente en versículo 32, donde él dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todo a mí mismo. Estamos hablando de la persona Jesucristo. Por esa razón es importantísimo que invertimos el tiempo en el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, en cual cuando el Antiguo Testamento termina incompleto. Pero tú comienzas con el Nuevo Testamento, y si no tomas el tiempo necesario, adecuado, importantísimo en el Antiguo Testamento, vas a mal comprender y mal aplicar el Nuevo Testamento. Ambos necesitan caminar juntos para tener una perspectiva panorámica y completa de la Biblia. Ahora, la complejidad de esto, una lectura detenida del Pentateuco, mis hermanos, revelará, además de una clara unidad de propósito, plan y organización, una diversidad y una complejidad tan evidente como la unidad completa. A raíz de esto surgieron teorías diversas acerca del origen del Pentateuco. Lamentablemente, muchas de estas proponen un enfoque a los problemas del origen, la fecha y el autor, que conduce a una estimación muy negativa de dar su valor histórico y teológico. A menudo consideran que se originó muchos siglos después de la época mosaica y que por lo tanto contiene muy poca información histórica genuina. Sostienen que las prácticas e ideas religiosas registradas aquí, ¿no? Registradas allí corresponden a muchos siglos después. Yo escuché este argumento recientemente regresando de uno de los países en Latinoamérica en una reunión con pastores que me presentaron ese argumento, y es interesante que en el año 2014, en cual nos hallamos ahorita en este momento, ¿no? A los fines del año, encontramos que todavía están teniendo estos tipos de argumentos. Por ejemplo, el historiador y teólogo J. Wellhausen, uno de los expositores más elocuentes de estas teorías, tomaba el Pentateuco como producto de las épocas exílicas y post-tesílicas, y él dice post-tesílicas, y por tanto como punto de partida de la historia del judaísmo solamente y no del Antiguo Testamento. Y esa es la posición que él ha tomado, y más bien la influencia de él se puede ver hoy día en 2014 en esta reunión que yo tuve con los pastores. Sin bien, el hipótesis de Wellhausen se ha ido modificando a tal punto que casi se ha abandonado, mi hermano, pero es interesante que otros los han adoptado. El resultado de todos los casos no han sido valoración favorable del Pentateuco. De hecho, según el juicio serio de una de las principales escuelas de pensamiento sobre el Antiguo Testamento en la actualidad, representada por los eruditos del renombre M. North, no se puede hacer ninguna afirmación certera del valor histórico sobre la base de la tradición del Pentateuco. North considera que es absolutamente erróneo referirse a Moisés como el fundador de una religión, ni siquiera hablar de una religión mosaica. Pero como hemos observado, la unidad del Pentateuco se funda en la afirmación de que Dios ha actuado en la historia y a favor de la familia humana
por medio de los acontecimientos de la historia patriarcal y mosaica. En otras palabras, lo que estos quieren discutir es que la historia mosaica, o en otra palabra, la historia de Moisés, no es algo con cual nosotros podemos contar. De manera que enfoques tales como el de Noth, ¿no?, eliminan el núcleo y el corazón mismo de la proclamación bíblica, por el cual el Pentateuco pierde pertenencia, y dice pertenencia en el mejor de los casos, o directamente se convierte en engaño o farsa. Si tú le llevas hasta la lógica de lo que te está diciendo, es donde tenemos que llegar nosotros hoy en día. La oposición a esta crítica exagerada y extrema es la única opción de quienes están comprometidos con la verdad de la Biblia. El error debe combatirse, mis hermanos, y sin embargo los eruditos conservadores con demasiada frecuencia han reaccionado colocándose en el extremo opuesto sin lograr una profunda introducción al Pentateuco que considere con seriedad tanto las pruebas de la unidad básica de la ley como la diversidad en la que se basan las teorías negativas. En consecuencia, nos referimos brevemente a las pruebas literarias de complejidad en el texto del Pentateuco y las consecuencias con respecto a su origen, desarrollo y naturaleza literaria. Hablando de algunas de las pruebas literarias, en particular de la complejidad, al iniciar el estudio de la naturaleza literaria del Pentateuco, surge una pregunta obvia que sería difícil si no fuera tan conocida. ¿El Pentateuco es un libro de historia o de derecho? ¿Es un libro de historia o de derecho? Yo creo que tú pienses bien en esa pregunta. ¿Es de historia o de derecho? Ahora, en breve, vamos a echar a un lado aquí por un momento un pensamiento. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Quiero saber, ¿esa sección es un libro de historia o de derecho? Y la razón por qué esa pregunta es importantísima, especialmente hoy en día, donde muchas iglesias han adoptado lo que se nombra la teología reemplazadora. La teología reemplazadora. En otra palabra, esa teología enseña esto, que la iglesia, los creyentes hoy en día, los cristianos, reemplaza a Israel. Y con eso, todos los pactos, convenios, compromisos y promesas que Dios tuvo con Israel ahora son transferidas a nosotros hoy en día. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y hay muchas iglesias, y es interesante que en todo el mundo cristiano evangélico es muy interesante que esta teología reemplazadora es muy, muy popular en las iglesias hispanas hablantes, donde todas las promesas que le pertenecen a Israel ahora son nuestras. Porque nosotros hemos, entre comillas, reemplazado a Israel. Ahora entiende la pregunta. Si hablamos de que el Pentateuco, y la pregunta ¿es de historia o de derecho? Historia para Israel y derecho nuestro hoy en día. O derecho de Israel y la historia de Israel. O realmente la historia nuestra, la iglesia en ese entonces,
en el contexto de Israel y el derecho nuestro en ese entonces en el contexto de Israel, pero realmente no pertenece a nosotros. Suena un poquito complicado, pero si tú hablas con muchos pastores hispanohablantes, ellos te llevan a esa teología, la teología reemplazadora, porque cuando llegan a este punto donde se tiene que contestar esta pregunta, es cuando tú descubres de qué, entre comillas, de qué escuela salen. Es importante que esto no es una pregunta pequeñita, es una pregunta grande. Mira, no existe otro código legal antiguo ni moderno que se le parezca la que se encuentra en el Pentateuco. El relato histórico se intercala e interrumpe la legislación, mientras que la narración del prólogo no primitivo de los patriarcas y de Moisés forma una introducción a la ley mosaica. Esta doble naturaleza debe tomarse en cuenta a investigar el origen del Pentateuco. Dios no solo promulgó un código de leyes, ni solo redimió a un pueblo por medio de una serie de acciones salvadoras especiales, sino también hizo ambas cosas. Escogió un pueblo al que sujetó a sí mismo por medio de una ley. Y la naturaleza del Pentateuco también, mis hermanos, consta pues de que hay dos facetas, ¿no? Es una narración intercalada con trozos de texto legal. Ahora hacemos un análisis minucioso del texto que se hacen evidente otras complejidades literarias. Primeramente, ambas secciones, la narrativa y la legal, presentan cierta falta de orden y continuidad en el contenido. Así pues, no existe una secuencia entre, por ejemplo, Génesis capítulo 4, versículo 26 y Génesis capítulo 5, versículo 1. Si leemos ahí en Génesis 4, 26, dice: y a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Luego, en Génesis 5, 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Obviamente, de hecho, cuando nosotros vemos estos dos versículos, ¿no? Aquí uno se le queda mirando, ¿dónde está la secuencia natural aquí? Pero no se encuentra. De hecho, también cuando encontramos a Génesis en capítulo 2, por ejemplo, en versículo 4, la segunda parte de ese versículo, ¿no? También con Génesis, hasta Génesis capítulo 4, 26, básicamente lo que hace es corta el hilo del relato, ¿no? De Génesis capítulo 1, de versículo 1, hasta Génesis capítulo 2, a versículo 4, ¿no? Y luego Génesis capítulo 5, versículo 1. Eso es lo que nos vamos notando aquí. Le corta el hilo de la secuencia. ¿Qué es lo que es más importante? ¿La secuencia o el contenido? También entre Génesis capítulo 19, en versículo 38, y Génesis capítulo 20, versículo 1, también se observa una clara discontinuidad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos ahí, en Génesis capítulo 19, note bien conmigo, por favor, y al fin, tú vas a ver que en Génesis capítulo 19, tú vas a ver que el último versículo en capítulo 19, el versículo 38, y luego Génesis capítulo 20, versículo 1. Cuando lo estamos leyendo, se asume de que hay una continuidad, ¿no? De versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Y eso no lo hallamos. Porque aquí en Génesis 19, 38 dice:
Y cuanto a la menor, dice, también ella dio a luz a un hijo y lo llamó Ben-Amanín, y él es el padre de los amonitas hasta hoy día, ¿no? Pero luego en capítulo 20, versículo 1, que es el siguiente versículo, dice esto: y Abraham partió de allí hacia la tierra de Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Así también encontramos, ¿no? En Éxodo capítulo 19, por ejemplo, si vamos a Éxodo capítulo 19, ¿no? Y ahí vamos, por favor. En capítulo 19 y el versículo 25, ¿no? También en Éxodo capítulo 19, versículo 25 y Éxodo capítulo 20, versículo 1. Note bien. Descendió pues Moisés y habitó al pueblo. Y luego en versículo 1, que es el siguiente versículo, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. En verdad, ¿qué es lo que tenemos aquí? El decálogo, ¿no? El decálogo, el que es los 10 mandamientos, el decálogo en Génesis capítulo 20, de versículo 1 hasta el 17, representa una evidente ruptura de la continuidad de la narración de Éxodo capítulo 19, versículo 1 hasta 25, y luego entra los 10 mandamientos, y luego continúa otra vez en Éxodo capítulo 20, versículo 18 hasta el 21. Bienvenido a lectura número 6, parte 6, y continuamos nuestra plática hablando de cómo el Pentateuco está dividido. Y lo he mencionado varias veces y una vez más tomo la oportunidad de mencionarlo otra vez. La mayor parte de la Biblia no se encuentra escrito en una forma cronológica y por esa razón muchos están confundidos y también frustrados leyendo el Antiguo Testamento, igual en el Nuevo Testamento. Y lo he dicho por años y años. Gente sabe cómo leer, el problema es que no saben cómo leer. Notate la diferencia. Saber leer y cómo leer son dos conceptos muy distintos. En otra palabra, personas pueden leer las palabras, cada palabra, y comprenderlas. Tú deletreas una palabra y esa palabra significa esto y esto y esto. Ese no es el problema. El problema es cómo leer, o, vamos a ponerse, cómo acercarse al material. Cómo acercarse al material. Te acabo de enseñar que en la última clase que uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, Génesis capítulo 19, 38 y Génesis capítulo 20, versículo 1, ¿no? Uno asume leyendo que está escrito en una forma cronológica y no está. No está. Aquí hay una discontinuidad. También ocurre en Éxodo capítulo 19, versículo 25, y luego Éxodo capítulo 20, versículo 1, hay una descontinuidad. Porque la historia de Éxodo capítulo 19, versículo 25, no comienza de nuevo hasta Éxodo capítulo 20, versículo 18, después que se nos viene presentando a nosotros, ¿no?, los 10 mandamientos. Y esto ocurre muchas veces en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y en particular en los Evangelios. Esto ocurre también. Yo siempre he dicho que la gente saben a leer. El problema es que no saben cómo leer o cómo acercarse al material. Andan frustrados y confundidos. Por último, como había dicho, ¿no?, le dije que por último los códigos legales no están agrupados según un orden lógico tampoco. Solamente se nos presentan los códigos legales también, pero no están agrupados en un orden en particular tampoco. Es importante que tú comprendas eso también. Segunda cosa, en vista de estos datos,
no es de sorprender que se observen diferencias significativas de vocabulario, sintaxis, estilo, composición general entre las distintas secciones de la obra. Estas diferencias se perciben claramente, por ejemplo, si se comparan los códigos que se encuentran en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. Llegan al mismo lugar, pero llegan por distintos caminos para el mismo lugar, en distinta forma, con distinto lenguaje. 3. Otra evidencia de la complejidad del Pentateuco es el uso alternado de los nombres divinos de Jehová, Yahweh, el Señor, mayúscula, o Elohim, Dios. De la evidencia se deduce que aunque estos nombres a menudo se emplean sin ninguna razón aparente para usar uno de ellos en particular en ciertos capítulos o en ciertas secciones de algunos capítulos, en especial en el Génesis, se emplea de forma exclusiva o predominante uno u otro de los nombres. En estos casos se observa además una correlación entre el nombre escogido y los conceptos teológicos y las características literarias del pasaje. Ahora, no tengo el tiempo de explicar eso, pero solamente lo quiero anotar, que tú comprendas que esa es la razón básica detrás de eso. Número 4. Ciertamente hay material repetido 2 y 3 veces en el Pentateuco, eso es cierto. Sin embargo, no reviste tanto interés la simple repetición del material, ¿no?, idéntico, como la repetición del mismo tema básico, con abundancia de rasgos comunes, aunque con algunas diferencias significativas. Este fenómeno no ha sido ampliamente discutido, afirmado y negado. Algunos fervorosos exponentes de la teoría de las fuentes documentales han considerado réplicas a algunos pasajes que podrían tener una explicación mucho más sencilla. Pero el hecho es que algunos de estos casos de reiteración aún no tienen una explicación. Por ejemplo, vamos a abrir su Biblia en Génesis capítulo 26. En capítulo 26, note bien conmigo. Y en particular del versículo 6. Vamos del Génesis capítulo 26, 6 hasta el versículo 11. Y luego quiero que tú veas conmigo más adelante en Génesis capítulo 21, ¿no? En capítulo 21, comenzando con versículo 22 hasta el 31, ¿no? 22 hasta el 31. Okay, ahora, en estos dos relatos, Abraham arriesga el honor de Sara, haciéndola pasar por su hermana, ¿no? ¿Te recuerdas en Génesis, en capítulo 12 y en Génesis capítulo 20, ¿no? Nótese también el episodio asombrosamente similar relacionado con Isaac. Ahora, te recuerda que los detalles son distintos, pero el tema básico es igual. Ahora, mira lo que pasa con Isaac. Génesis capítulo 26, versículo 6. Y vamos hasta versículo 11. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, le dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia.
Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: he aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech le dijo: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acosado con tu mujer y hubiera traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o su mujer, de cierto morirá. Ahora, recuérdese más adelante, en el mismo libro de Génesis, ¿okay?, en capítulo 21, vayan con Génesis capítulo 21, porque aquí ahora el nombre Beerseba, ¿no? Que Beerseba quiere decir pozo del juramento. No solo conmemora el pacto entre Abraham y Abimelech, porque mira el pacto que se hizo. Dice en Génesis capítulo 21, versículo 22 hasta 31. Aconteció que por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual ha residido. No, mira, eso bien. Nota el pacto. Abimelech hizo con Abraham. Y dice, y Abraham le dijo: y yo lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelech causa de un pozo de agua, dice, del cual los siervos de Abimelech le habían apoderado. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se le dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas de rebaño, y Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. ¿Entienden la historia hasta aquí? Okay, ahora mantenga Génesis capítulo 26, Génesis 21. Ahora vamos a regresar a Génesis 26 otra vez. Tenemos que brincar otra vez, pero esta vez vamos a versículo 26. Génesis 26, y luego vamos a caminar hasta Génesis capítulo 26, versículo 33. En otra palabra, versículo 26 hasta 33 en capítulo 26 de Génesis. Ahora mira. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército. ¿Te recuerdas en Génesis 21? Otra vez. Y le dijo a Isaac: ¿por qué habéis venido a mí, vosotros que me odiáis, y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo. ¿Te recuerda que se hizo un pacto con quién? Con su papá, ¿te recuerda? Mire bien. Y dice: de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien. Y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron muy de mañana y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac lo despidió y ellos partieron de su lado en paz. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Tú notas que hay un quebrantamiento en la historia de Génesis 21 y brincamos otra vez en Génesis capítulo 26. Y luego tenemos que regresar para ver la continuidad de la historia.
Otro lugar, vete a Génesis capítulo 28. Le quiero mostrar. Ahora, en Génesis 28, versículo 19, y luego Génesis 35, versículo 7. Génesis 28, 19 y Génesis 35, versículo 7. Jacob aquí cambia el nombre de Luz por Betel. Mira bien. En Génesis 28, 19 dice, y aquel lugar le puso el nombre Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Pero en Génesis 35, versículo 7 dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando oía de su hermano. Pero en Génesis capítulo 28, regresando a Génesis 28, ¿no? Tú puedes ver que en versículo 10 hasta el 19, aquí habla de un acontecimiento, ¿no? Lo hacen a camino a Padan Aram. Te recuerda que ellos van de Padan Aram, cuando se le aparece Jehová, ¿no? Mientras que en Génesis 35, en versículo 9 hasta el 15, lo hace en el camino de regreso de Padan Aram cuando Jehová le habla. Aquí tenemos dos acontecimientos, ¿no? Ida y vuelta, ¿no? Mira bien. En Génesis 28, y uno dice, ¿por qué, hermano, estamos tomando tanto tiempo para hacer esto? Porque yo quiero que tú veas que la frustración que muchos tienen en estudiando el Antiguo Testamento y el Pentateuco también, que asumen que esto está en una forma cronológica, ¿no? Y no entienden que solamente se está relatando los datos, los hechos, y no necesariamente todo el tiempo en una forma cronológica. No solamente eso, pero muchos de los lugares, sus nombres cambian, pero es literalmente el mismo lugar. Y más adelante, cuando hablan los profetas, más adelante los profetas mayores, los profetas menores, ¿no? Y luego entramos en los evangelios, donde Cristo cita el Antiguo Testamento, y luego las epístolas donde Pablo habla y cita el Antiguo Testamento. Uno se queda, oye, ¿y cuál es este lugar? ¿Y cuándo sucedió esto? Porque no hemos aprendido, ¿ves?, cómo acercarnos, cómo leer. Sabemos a leer, pero no cómo leer, no cómo leer, no palabra, cómo acercarnos a la Escritura. Ahora, en Génesis capítulo 28, otro ejemplo. Note bien el versículo 10 al 19. Y salió Jacob de Becerba y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, pues el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar, ¿no? Y tuvo un sueño. Aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y de Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿no? Y la historia sigue en versículo 15, versículo 16, 17, 18. Ahora, mira lo que dice en versículo 19 en particular. Dice, y aquel lugar le puso nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz, ¿no? Ahora, brinca, saltar en Génesis capítulo 35 y vaya hasta el versículo 9. Y Dios se le apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padan Aram y lo bendijo, ¿no? Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás jamás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le dice, y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios,
Yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplicate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos, ¿no? Mira lo que dice el versículo 12 y 13. Entonces, mira aquí. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, ¿te recuerdas? Que lo acabamos de leer más adelante, más atrás. A ti te la daré y te daré la tierra de tu descendencia después de ti. Mira el versículo 13. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él, en ese lugar. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, derramó sobre él una libación, también derramó sobre él aceite. Y Jacob puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces, cuando estamos leyendo, es el mismo lugar. Pero hubo 3 promesas. Abraham, Isaac, Jacob, en cual se convirtió el nombre, se le cambió el nombre a Israel, ¿no? 3 promesas, mismo lugar, 2 nombres. Ahora, otro ejemplo aquí. El pasaje relativo y a lo limpio y a lo inmundo. ¿Tú te recuerdas Levítico capítulo 11? En Levítico capítulo 11, el versículo 1 hasta el 47, ahí en ese larguísimo capítulo, se reitera en Deuteronomio otra vez, en Deuteronomio capítulo 14, del versículo 3 al 21. Tenemos dos cosas, igualito, repetidas en distintas formas. Y el pasaje sobre los esclavos aparecen por triplicados. Mira bien, en Éxodo capítulo 21, de versículo 1 al 11, juntamente con Levítico capítulo 25, versículo 39 hasta versículo 55, y luego Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 a 18, se habla de cómo se tratan los esclavos. Si uno está leyendo y dice, oye, no acabo de leer esto. Seguro que sí, pero lo tiene que leer en el contexto, ¿ves?, en cual se está proveyendo. Ahora, otras evidencias todavía, cuando nos acercamos al Pentateuco y el Antiguo Testamento, del texto apuntan a una larga historia de transmisión y desarrollo, y es larguísima. No es como hoy día que todo lo hacemos ahí, así rapidito, ¿no? Es una asombrosa cantidad de pasajes presentan inicios de una época posterior a la de Moisés. Cabe citar algunos ejemplos representativos y afirmaciones tales como, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, en versículo 6, juntamente con Génesis capítulo 13, versículo 7. Mira bien, note estas 2 afirmaciones. En una él dice esto, dice, y atravesó Abraham al país hasta el lugar de Sequem, ¿no?, hasta la encima de Morre. El cananeo estaba entonces en la tierra. Luego, en el siguiente capítulo, en capítulo 13, versículo 7, dice esto. Dice, hubo pues, ¿no? Él dijo, hubo pues contienda, dice, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Aquí podemos ver, ¿no?, que Israel ya estaba ocupando la tierra de Canaán, ¿no? Igual encontramos, el punto es aquí, una vez más, y lo repito, hasta que están completamente aburridos. Si tú no comprendes que no existe una secuencia, un solo hilo que tú puedes jalar a través de todo el Antiguo Testamento, si no comprende que así no está, siempre va a estar frustrado y confundido. Tenemos mismos lugares, mismas promesas, distintas personas con distintos nombres y distintos lugares con distintos nombres y termina siendo la misma promesa, ley o persona o lugar.